Hola, especial tesoro divino. Soy Sandra Carter y te doy la bienvenida a Dios con nosotros. Hoy estaremos hablando sobre el gran ataque satánico contra ti. Esta es la historia del gran querubín protector, Lucifer, quien era, lo que poseía y dónde vivía. Ezequiel 28, 12, 19 dice la palabra que tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La Biblia dice que terminó echado fuera de su posición, despojado de toda su hermosura, se quedó sin sus vestiduras de piedras preciosas y fue quemado hasta desfigurar toda su perfección, separado de Dios eternamente. En el versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y este fue su final. Por querer ser como Dios, terminó convertido de querubín hermoso a espanto. Hoy este archienemigo del hombre busca también destronar al hombre de la grandeza y posición majestuosa que Dios le ha otorgado. Así que, conociendo sus antecedentes penales, podemos conocer su manera de actuar. Hoy desvelaremos el gran ataque que Satanás utiliza para destruirte. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás nos pone contra Dios. Y la expresión con que Dios os ha dicho no solo deforma la palabra de Dios, deforma la imagen y el carácter de Dios, haciéndole ver como un Dios irracional que hace todos los árboles frutales y luego ha dicho al hombre: no comáis de todo árbol del huerto. Un Dios egoísta y mezquino que no comparte con sus hijos sus riquezas. Pero este pasaje es la evidencia y muestra de que Satanás no pone en duda el carácter fiel y verdadero de Dios, sino el carácter perverso, cizañoso y malvado de Satanás. Satanás intentó destruir a nuestro Padre Celestial sin éxito. Ahora intenta destruir a la humanidad. El único camino que Satanás tiene para destruir al hombre es destruir su relación con nuestro Padre Celestial, porque solo así el hombre queda al desnudo, completamente desarmado contra los ataques del maligno. Así que nuestra única protección es una estrecha relación con Dios. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Sin duda, como un soldado no podrá estar a salvo sin su armadura,
Como una oveja no estará a salvo sin su pastor, así tampoco jamás estaremos a salvo sin nuestro Dios. Adán y Eva escogieron romper la relación con Dios, apartarse de Dios y quedar a la merced del perverso, obedecer al maligno. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Satanás sabía que poner al hombre contra Dios y distorsionar la imagen de Dios sería el arma efectiva para destruir al hombre. Apocalipsis 9:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Con Satanás siempre se pierde. Con Satanás nunca se gana. Pero como es un mentiroso, nos hace creer la mentira y ser incrédulos a la verdad. En eso radica su poder de engaño. El gran ataque satánico es ponerte en contra de lo que Dios es. Génesis 3:1: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Satanás pretende con éxito devaluar, tergiversar, confundir, exagerar y desvirtuar lo dicho por el Señor Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Nunca Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás nos pone contra la palabra de Dios, añadiéndole o quitándole, porque sumarle o restarle ya deja de ser su palabra. La adultera, la transforma. Mateo 5:17 dice la palabra: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios es el manual que nos enseña cómo vivir la vida en libertad y plenitud. Es la muestra del más grande amor incondicional que nos protege de Satanás, de vivir aplastados bajo sus pies. Satanás solo tiene poder de control sobre aquellos que le obedecen. Romanos 16:19: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Sí, así es. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo los pies de los que le obedecen. La desobediencia a la palabra de Dios, vivir en contra de la palabra de Dios, es vivir destruidos. Porque en Satanás no hay paz, no hay armonía, no hay comunión. Es por ello que donde reina Satanás hay confusión, caos y división. Así Satanás nos pone en contra de la palabra de Dios, porque si nos pone en contra de Dios y de su palabra, nos controla, nos separa, nos divide, porque en la división está su poder de control, de dominio sobre los matrimonios, sobre las familias, sobre la sociedad y por ende sobre el mundo entero. Jesucristo nos enseña el poder de la división en Marcos 3:24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Así que si un matrimonio se divide entre sí, una casa se divide entre sí, Jesucristo dijo, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. La palabra de Dios nos invita a que nos unamos a Dios, no al mundo y a sus diabólicas ideologías, porque la sabiduría de ese mundo nos desune, nos separa, nos divide, nos destruye. Santiago 3:14 dice, porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría diabólica es dividirnos. Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y esto es lo que quiere Dios, que todos nos unamos a Dios a través de Cristo y todos seamos uno perfectos en unidad. Así que Satanás nos pone en contra de Dios y de su palabra, en contra de lo que Él afirma, en contra de sus mandamientos, porque así el hombre está arruinado y condenado eternamente. Así que el gran ataque satánico es ponerte en contra de los mandamientos de Dios. Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás convenció a Eva que Dios es un mentiroso, que Dios le estaba mintiendo, que está ocultando la verdad, que no hay consecuencias, que nada malo te pasará si desobedeces sus advertencias, por el contrario, seréis como Dios. Pero el hombre decidió confiar en el mentiroso. Ellos pensaban que el diablo les estaba ayudando a encontrar su libertad, la felicidad, que el enemigo estaba de su lado. Satanás mintió contra la verdad de Dios, porque el hombre está destruido sin la verdad de Dios. Proverbios 3:5 dice la palabra, toda palabra de Dios es limpia y Él es escudo a los que en Él esperan. Dios es verdad y si alguien decide no creer a sus advertencias, tendrá que atenerse a las consecuencias del pecado. Quien no cree en Él pierde la libertad, pierde el control, pierde la vida, pierde las bendiciones, pierde la paz. Así que si no crees en la verdad de Dios, entonces crees en las mentiras del diablo. Lucas 8:11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás insta a desobedecer, pero debe mostrar las consecuencias del pecado atractivo, ya que si el hombre sabe las consecuencias del pecado, jamás pecaría. Es por ello que él cambia la advertencia de Dios por un premio. Moriréis, pero el diablo dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mientras Dios nos advierte sobre las consecuencias del pecado, porque nos ama y quiere evitarnos las terribles consecuencias del pecado, así como un niño que insiste en agarrar el fuego, el padre le advierte, le explica, le enseña, lo cuida, pero si desobedece tarde o temprano se va a quemar. Y para ninguno es un secreto que el fuego quema y que la quemadura arde, porque todos nos hemos quemado y aprendimos no por obedientes, sino por el dolor. Pero Dios nos advierte, moriréis, te condenarás si no obedeces, te irá mal. Pero desafortunadamente hay personas que creen que pueden jugar con el pecado, que pueden ignorar los mandamientos, que pueden evadir las consecuencias. Creer ser como Dios hasta que las consecuencias de su desobediencia lo golpean y queman. No podrán escapar de ellas, terminarán destruidos como terminó el gran querubín protector cuando trató ser Dios. Terminó quemado, vuelto ceniza y atrapado eternamente, víctima de su propia maldad. Satanás nos pone contra las advertencias de Dios, porque le dijo, si pecas contra Dios, no morirás, sino que verás la verdad, seréis como Dios. Satanás quería destruir a los hijos de Dios porque somos sus hijos amados. Satanás sabía que morirían, porque Satanás sabe que Dios nunca miente. Satanás sí sabe que ellos morirían, porque sabe que Dios siempre dice la verdad. Satanás sabe que Dios no puede ser burlado, pues pasó de gran querubín perfecto en hermosura a espanto y de vivir en majestuosa gloria a morar en el infierno. No hay nadie en el mundo que crea más la palabra de Dios que el mismo diablo, porque él sí le cree a Dios y los demonios también. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Nadie mejor que el diablo conoce las consecuencias del pecado, porque él lo vivió en su propia carne. La veracidad de Dios es tan perfecta que no se perderá ni una tilde de sus advertencias.
Pero Satanás trabaja en la mente de los ignorantes convenciéndolos que hacer cosas malas es bueno. Haz lo que quieras, que no hay consecuencias, no morirás. Tú decides ser lo que quieres ser. Tú decides lo que es bueno y malo. Tú decides lo que es correcto o incorrecto. Tú decides lo que es mejor para ti sin tener en cuenta a Dios, porque tú eres Dios, cuando ellos mismos están cautivos a la voluntad del diablo. Muchos han llegado a rechazar hasta lo que son, aborreciendo sus propios cuerpos. Odian hasta sus propios órganos sexuales y así llevan a los hombres a mutilarse porque quieren ser como Dios, con la ilusión de que en el pecado encontrarán su felicidad fuera de Dios y en su contra. Son como los inocentes adolescentes que piensan que irse de la casa es el camino a la libertad, pero a la vuelta de la esquina les pesa la libertad porque pensaban que ser libre era gratis. Porque Satanás y sus líderes están adoctrinando a la gente. No moriréis, sino que seréis como Dios. Que tú eres Dios de tu vida y no habrá consecuencias. No moriréis, sino que seréis como Dios. Así que el gran ataque satánico es ponerte en contra de las advertencias de Dios. Génesis 3:11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. De todos los árboles preciosos del paraíso que Dios le había dado, solo había un árbol que no se les permitió comer, que no les pertenecía. ¿Han comido del árbol que yo te mandé no comieses? Satanás, en su perversa maquinación, valga la redundancia, le creó al hombre la necesidad de tomar lo que no le pertenece, desear lo que no es suyo, de comer de un árbol que no necesitaban. Ahora, después de hablar con la serpiente, sienten y creen que lo necesitan para vivir, que no pueden ser felices sin él. Ahora ellos no ven lo muchos que tienen, sino lo que les hace falta. Ellos no ven el 99% de los árboles que Dios les regaló, sino que solo ven el que les hace falta. Quieren el prohibido. Menosprecian el 99% de los regalos de Dios por el 1% de lo que no les pertenece. Satanás es experto en hacernos creer que lo que Dios nos prohíbe es lo que nos hará feliz, lo que nos hará sentir 100% completos, lo que necesitamos para vivir. Es lo que necesitamos para alcanzar la libertad. Así como el hijo pródigo pensó que yéndose de la casa encontraría 100% su felicidad y libertad, y se halló viviendo como un indigente. Como el adúltero que pensaba que en su matrimonio es 99% feliz y que el amante lo hará feliz completamente, luego se halla que el amante solo lo hace feliz un 10%. Como el joven que cree que consumiendo droga o beber alcohol o fumar lo hará sentirse libre hasta que se halla viviendo como un esclavo y dependiente de sustancias destructivas. Ahora, el hombre no solo está contra Dios, sino también contra las bendiciones y regalos que Dios le ha otorgado. Ya no valora la compañía que antes valoraba. Pasó de esto es ahora, huesos de mis huesos y carne de mi carne, a la mujer que me diste por compañera. Ahora solo hay división, acusaciones, desacuerdo, enemistad y ruptura. Porque si destruimos nuestra relación con Dios, se nos desmorona todo nuestro mundo. Ahora reina el desagradecimiento, el descontento, la inconformidad, la rivalidad y la división contra Dios primeramente, y luego contra lo que somos, tenemos y hacemos, contra sus bendiciones, contra sus regalos y amor derramado abundantemente sobre nosotros. Y para muestra un ejemplo, veremos hasta dónde Satanás nos ha llevado. Dios nos regaló la familia, el matrimonio, y Satanás nos divide unos contra otros por el dominio del otro. Satanás orquesta la guerra dividiendo hombres y mujeres, guerra entre ricos y pobres, guerra entre blancos y negros, guerra entre gordos y flacos y guerra entre vegetarianos y carnívoros, guerra entre femeninas y feministas. Desde que el hombre pecó, se destruyó la estructura del pensamiento y quedamos atrapados en las oscuras mazmorras del pecado, perdidos en la confusión, peleándonos por la lucha del poder, todos contra todos porque todos queremos el dominio del otro. El hombre perdió el horizonte porque Dios no nos hizo para dominarnos, nos hizo para complementarnos,
para disfrutarnos los unos a los otros como regalos divinos mutuos, para servirnos. No fuimos creados para ver quién domina a quién, sino para ser quién más sirve a quién. Como dijo Jesucristo en Marcos 10:43, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero Satanás no solo inventó la guerra de insatisfacción e inconformidad por lo que Dios nos da, por sus bendiciones, sino también rechazo y aborrecimiento por cómo Dios nos hizo, por nuestro propio ser. Y esta es la guerra más absurda que Satanás se haya inventado contra el hombre. La guerra contra lo que somos, guerra contra nuestros cuerpos, guerra contra nuestros órganos sexuales, guerra contra nuestra propia biología, contra nuestra propia identidad, contra nuestra propia naturaleza, contra nuestra humanidad, porque algunos se identifican como animales, no como seres humanos, contra nuestra propia especie, los que humanizan a los animales y los que deshumanizan a los bebés, porque es un delito matar una culebra, pero es un derecho matar a un bebé. Entre más inconforme vives con lo que eres, con lo que no eres, con lo que tienes y con lo que no tienes, con lo que haces y con lo que no haces, con lo que vives y con lo que no vives, con lo que existe y con lo que no existe, entonces ya eres presa del enemigo, ya te controló, ya te cautivó, ya te dominó, porque así trabaja el diablo en la mente de la humanidad. El gran ataque satánico es ponerte en contra de lo que Dios te da. El gran enemigo del hombre engaña la mente de los ignorantes, porque si él puede destruir nuestra manera de pensar, destruirá nuestra manera de vivir y nuestro destino eterno. Así que el gran ataque satánico es ponerte en contra de lo que Dios es, de lo que Dios te dice, de lo que Dios te advierte y de lo que Dios te da. ¿Cuál es tu actitud frente al gran ataque satánico? ¿Estás con Dios o en su contra? Si fuiste bendecido con esta palabra, por favor regálame un like, suscríbete y haz clic en la campanita y así no te perderás ninguna reflexión de Dios con nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima vez. Bye.